Ahí estábamos hablando de Gibson, ¿no? Un poquito, ¿no? Me pareció Sí. interesante, o sé que tú que sí lo tenías en el radar, ¿no? No sé dónde lo pudiste escuchar o cómo llegaste a saber. Eh, claro, ¿te acuerdas del artículo de Almondacic, ¿no? De la psicología fundacional? Eh, pues ese artículo era un introductorio a ciertos comentarios, ¿no? Que, que se le solicitó tanto a Roca, ¿no? A Covarrubias, ¿no? Y a Burgos, para acá en una edición especial, y cada uno iba demostrando un poco las ópticas de sus posturas, ¿no? Y si mal no me equivoco, Covarrubias es quien tiene, digamos, un acercamiento más a Gibson, ¿no? Entonces, allí lo pude conocer un poco más, ¿no? Sobre esta postura ecológica, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Integrar el tema de la percepción, ¿no? Es un análisis ecológico. Escucha, yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque a veces uno cuando escucha percepción piensa que son procesos que quizás diferentes a lo que uno podría estudiar desde la conducta, ¿no? Sí, sí. Ahí entró en mi radar, ¿no? Gibson. Qué Quizás bueno, no de qué primera bueno. mano, pero entiendo que es un discípulo, o bueno, una persona que quizás ha estudiado con Gibson, ¿no? Pero sí, ahí lo he conocido. No, sí, qué bueno que hayas tenido esa posibilidad. Yo lo conocí hace pocos años, o sea, no es un autor muy visitado, creo yo. No es tan visitado y es una oportunidad muy interesante para lo que comentas de la percepción desde una visión ecológica, ¿no? Una visión ecológica significa, puedes tener en cuenta, como su nombre lo dice, aspectos de el ambiente inmediato en el cual se encuentra y que forma parte de este fenómeno de la percepción, ¿no? Es decir, hay una tesis que se llama la de la pobreza ambiental. Sí, seguramente has escuchado, ¿no? O sea, la pobreza ambiental. Entonces, muchas de no todas, pero muchas de los postulados de alguna psicología o por ahí psicología cognoscitivistas, que siempre como profesor Diego lo hacemos, la diferencia de psicologías cognitivas, que es otra cosa, la cognoscitivista. De igual manera conocemos psicología conductistas, diferentes a psicologías conductuales, ¿no? Yo sé que se utiliza de manera intercambiable, ¿no? Pero hay unas sutiles diferencias, ¿no? Cuando hablaba de conductistas o cognitivistas, son programas de investigación. Y tanto las conductistas como las cognitivistas estudian la conducta, la percepción, todos los fenómenos del comportamiento humano, ¿no? Y animal. Entonces, todas tienen un aspecto de qué decir de esto, ¿no? Pero son programas de investigación con algunos postulados distintivos, algunos estilos, algunos héroes distintivos, ¿no? Entonces, algunas historias heroicas de algunos de sus investigadores fundacionales, ¿no? Entonces, pero ambos, ¿cómo se llama? Y uno de esos postulados, para volver de la psicología cognitivistas, no todas, es lo que se conoce como la pobreza estimular, ¿no? ¿Qué significa? Pues la suposición, a veces fundada, bien fundada, pues ya va a depender quién lo argumente, puede conversarlo con detenimiento, pero la suposición de que el ambiente es estimularmente pobre, ¿no? Informativamente pobre. Entonces se necesita que ante nuevos estímulos o presentación de nuevos objetos, pues se necesita que el cuerpo humano, el sistema biológico humano y animal, tenga un valor activo, ¿no? No lo sé, ¿no? Y enriquezca el ambiente, ¿no? Entonces, ¿no? Esa es o sea, debido a una pobreza del ambiente, pues el cuerpo y el sistema biológico
tiene que enriquecerlo con procesos adicionales, ¿sí? Entonces, y que esos procesos adicionales están en el cuerpo, están corporizados en algún sentido o en otro sentido también entendido como otras figuras dentro del campo de la ciencia, otros constructos, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la tesis, ¿no? En el caso de Gibson, el trabajo de Gibson es abiertamente contrario y dice pues de que no, intentando documentarlo, obviamente, la tesis de que no, de que el ambiente es suficientemente rico y más bien falta, esto se debe más bien a fallas metodológicas. Es decir, fallas metodológicas que no capturan los cambios ambientales en el tiempo y que se han enfocado sobre todo al énfasis en los cambios conductuales, cuando el ambiente es cambiante también informáticamente rico, ¿no? Ojo que cuando hablamos de información no me refiero necesariamente a la teoría del procesamiento de la información. Yo sé que por ahí a veces se piensa en eso, no, no. Información también viene, por ejemplo, de lo de Shannon, un investigador o y otra cosa, o sea, que viene de otro lado. Entonces, bueno, pues ese es el panorama, ¿no? De lo de Gibson, ¿no? Que hablaba de la pobreza estimular o la riqueza estimular. Y bueno, ¿no? Puede estar equivocado o no, pero pues es muy interesante al menos, ¿no? Pues es muy interesante, eso por lo pronto, ¿no? Claro. Incluso, corrígeme si me equivoco, entiendo que el doctor Covarrubias trabaja en investigación con primates, ¿no? En entorno natural, si mal no me equivoco. O bueno, un entorno quizás abierto, ¿no? No tan restrictivo, ¿no? Para ver justo estos cambios que tú me dices, ¿no? En la interacción del organismo bueno, su ecología, ¿no? Con su ambiente Ujú. como tal. Sí, no, yo no tengo tanto conocimiento, pero no te vas a mentir del profesor Covarrubias. Creo que el único acercamiento que yo tengo de su trabajo también fue con ese artículo, el inicial, ¿no? Pero sí, generalmente los que están interesados en el trabajo de Gibson, hay algunas instituciones en Estados Unidos que todavía se mantienen ese nombre de trabajo de la apreciación directa o apreciación ecológica que le llaman. Directa porque pues no hay intermediarios, digámoslo así, ¿no? O sea, no hay procesos, que no se supone que hayan procesos intermediarios más allá de los que se pueden registrar en tiempo real, digámoslo así. Entonces, ojo que también, ¿no? No significa solamente que se tome de nuevo, ¿no? O sea, no es no, y siempre, ¿no? O sea, yo no soy un experto en el tema, tengo ahí algunos amigos míos sí son más conocedores de este tema de la percepción directa, ¿no? Entonces, pero sí es importante mencionar la relevancia de su trabajo para algunos aspectos de la ciencia del comportamiento, lo han tomado muy bien en algunas versiones de la etología, de la neuroetología, lo han incorporado. Algunas de sus influencias es en estas 4E que le llaman, ciencias cognitivistas. También ahí se ha visto un poco de esta influencia sobre el trabajo, ¿no? Y creo, pues, en el caso donde yo estudié con los programas de investigación de la psicología interconductista, digámoslo así, aunque me van a matar si digo eso, pero están muy influenciados con el trabajo de Cantor. Entonces, por ahí ha habido como un acercamiento y un match un poquito de algunos autores, entre ellos el profesor Ricardo Pérez Almonacid, que está justamente como parte de esa edición. Y bueno, Claro, y esto me trae mucho lo que antes estábamos comentando, ¿no? Antes de empezar el en vivo, ¿no? De que ciertos conceptos vienen de antes, ¿no? Y es importante también conocer cómo se relacionan quizás, ¿no? Con las investigaciones actuales, ¿no? Entender de que de una u otra forma hay mucho conocimiento que está relacionado, ¿no? No tanto aislado, más bien. Creo que ahí ya se está uniendo Diana. Buenas noches, José Darwin.
Voy a Bueno, encender mi cámara. ahí está. Mm, Gracias, Diana, por permitirnos estar acá con nosotros, ¿no? Eh, ujú. eh, Ahorita estábamos hablando un poco de introducción, pero ahora que has llegado, queremos hablar un poquito más de ciertos temas que sean de tu interés, ¿no? Ahorita yo te presento, ¿no? Diana Yamoca, entiendo que eres psicóloga de profesión, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco más de ti? Ah, sí, bueno, el año pasado recién acabo de egresar, soy recién egresada de la carrera. Sí, eso podría decir. Recién Miembro del liceo, ¿no? Ahorita estás egresada. en la dirección de Y lo coordinación. que uno tiene que afrontar como recién egresada también. Ok. Bueno, les estaba comentando que eh, uno como recién egresado siempre lo que primero busca al menos es tener un trabajo, un ingreso, ¿no? Y cuando egresas te das cuenta que no es como tú esperabas. Allí te chocas con esa realidad laboral. Y es lo que me ha pasado desde que inició este año. Y me imagino que muchos estudiantes egresados como yo deben de estar así todavía, ¿no? Buscando trabajo. Algunos tal vez ya han encontrado un trabajo o quizás otros todavía no, pero sí es bastante, digamos, duro, dependiendo también la situación de cada persona y también con qué oportunidades cuenta, ¿no? Porque a veces el entorno, el contexto en el que uno está ayuda bastante. Digamos que tuve la suerte, de mi caso fue así, y eso también ayudó un poco a poder encontrar un trabajo. Y creo que así uno empieza poco a poco desde abajo. Y al ser egresado, al menos personalmente, eh, tenía muchas ambiciones. Quiero hacer muchas cosas ahora, pero no siempre se puede hacer todo. Y aún estoy tratando de entender que todo es paso a paso, es poco a poco, ¿no? Y que no debo acelerarme tanto. Eso podría comentar sobre el hecho de ser recién egresada. Sí. Creo que comentaste sobre los grupos de estudio, José. Sí, Sí, ¿verdad, efectivamente, Darwin? José. Sí, efectivamente, te estaba preguntando. Bueno, antes que nada, también tengo que gracias por estar acá esta noche con nosotros, Diana. Es una miembro de la asociación muy valiosa y nuestro interés con esta reunión pues es poder tener una charla más distendida para que la gente te pueda conocer, los interesados en la asociación. Y una de estas cosas que pones sobre la mesa es muy interesante, ¿no? La vida ya del egresado de psicología, ¿no? Y creo que por ahí José te estaba preguntando también sobre tu experiencia en los grupos de estudio, ¿no? ¿Qué tanto esto te ha ayudado? ¿Cómo ha sido estas experiencias, ¿no? Ujú. Gracias, Darwin. Yo considero que si no hubiesen existido los grupos de estudio o si no existieran, creo que se perdería mucho el aprendizaje autónomo. El hecho de que haya habido estudiantes de San Marcos, de Villarreal o de la Autónoma, de diversas universidades que hayan tomado esa decisión de formar un grupo voluntariamente y hacer un grupo de estudio, leer, hacer jornadas, ¿no? Invitar a otros profesionales. Es una labor muy admirable. Yo lo considero de esa manera. Y tuve la suerte de que en mi universidad haya dos grupos de estudio. Y de esa manera también pude conocer más sobre el liceo y sobre el camino conductuoso. Si no, tal vez estaría perdida, pero me ayudó bastante. También me ayudó a ampliar un poco mi mente, ¿no? Ampliar mis horizontes.
ampliar mis horizontes y ver más allá de la universidad, ¿no? No quedarme únicamente con los cursos. Incluso también, de alguna manera, siento que eso me ha ayudado a establecer cierta red de contactos, ¿no? Lo que se conoce como la red de contactos profesionalmente. Y me siento muy feliz por eso, me siento muy feliz de haber pertenecido a grupos de estudio en algún tiempo y me siento feliz de todavía mantener contacto con esas personas. Influyen mucho porque algunas de ellas ya son profesionales. Preocupes. Entiendo que justo estábamos hablando de los grupos de estudio, ¿no? Sobre el contactar con otros profesionales que no necesariamente también son estudiantes, ¿no? Estoy seguro Sí, que esto antes también pasaba, estoy seguro que debe haber pasado siempre, pero ahora hay otro nivel de alcance, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Que puedes ah, conocer sí, incluso gente internacional, de sí, México, ¿no? De Argentina. También mm, en mi propia experiencia he podido contactar con ese tipo de grupos, ¿no? sí. Y eso ayudó bastante en pandemia, sobre todo. El medio más utilizado justamente fueron las redes sociales y fue de gran ayuda. De poder conectarse, reunirse con otras personas, nutrirse académicamente, ¿no? Y también personalmente conocer, no quedarse encerrado. Y te das cuenta en el camino que hay personas em, con las que tienes cosas en común y no solo eso, sino que descubres valores y puedes formar lazos de amistad que va más allá de lo profesional o de lo académico. Y eso creo que también es algo muy, muy bonito. Sí, también coincido con eso. Eh, Creo que cuando uno se encuentra en una posición cuando recién está empezando la carrera, ¿no? Es muy importante compartir con otros profesionales, ¿no? Como tú decías, ¿no? No aislarse, sino más bien ampliar esos horizontes. Creo que eso al inicio no te lo explican, ¿no? En la carrera usualmente no te dicen, ¿no? Lo importante de que quizás de poder, digamos, interactuar, ¿no? Interactuar en todos sentidos, ¿no? Ya sea por redes sociales o incluso asistiendo a congresos, ¿no? A ciertos seminarios, participando, dando tu opinión, ¿no? Son situaciones que se vuelven más cotidianos en la vida profesional y necesarios. Bueno, en el caso de esas experiencias, a mí me gustaría, o sea, conocer un poco de ti, Diana, ¿no? Cómo así tú te iniciaste, ¿no? Con este camino de acercarte a estos grupos de estudio, cómo, quién fue quizás algunas personas que te influyeron inicialmente, ¿no? También es quizás un momento de dar algunas, algunos, pues para que las personas puedan saber cómo es una vida, ¿no? O sea, a veces nosotros simplemente mencionándolos ya le ayuda a muchas personas, ¿no? Que a veces estamos Mm, es cierto. en algunas circunstancias y quizás no son las más favorables, pero que de alguna manera podemos lidiar con ellas, ¿no? Y me atrevo yo a comentar, ¿no? Quizás a modo de, quizás de una infidencia, ¿no? Yo sé que, bueno, Diana es muy, digámoslo así, no sueles mencionarlo, ¿no? Tus logros, pero pues hace poco me enteré, ¿no? Y te felicito, ¿no? Pues que has obtenido un puesto alto, ¿no? Si no me equivoco, como parte de tus estudios en la Universidad Autónoma, ¿no? Del Perú. Entonces también felicitarte de ello, ¿no? Entonces, me gustaría, bueno, que volviendo a la pregunta, con lo que te estaba diciendo antes de ello, era lo de tu experiencia, ¿no? Cómo llegaste tú? ¿Debido a quién estuvieron ahí Mm, dándote el apoyo también, ¿no? sí, gracias Darwin por las preguntas. Yo estaba en cuarto siglo cuando empecé a conocer sobre los grupos de estudio. Recuerdo bastante a Jesús Blancas, que también es miembro de la asociación, a
a Brian también, Brian Guerrero, ¿no? Estoy muy agradecida con ellos. Mm, Académicamente, ambos son un buen modelo para seguir. Eh, Personalmente, yo los veo así, de esa forma. Ellos crearon dos grupos de estudio y lo muy curioso es que yo me enteré después que ellos se animaron a crear estos grupos de estudio en la autónoma porque se dieron cuenta que en ese periodo no había grupos de estudio en la autónoma. Entonces ellos se inspiraron por otros grupos de estudio de San Marcos, a los cuales ellos ya pertenecían, y quisieron reaplicar lo mismo en la autónoma, que es una bonita historia. Hicieron una eh, como para ver cómo postular, algo así, ¿no? Querían ver qué tanto era el interés y el compromiso del estudiante. Y eso pasó conmigo, postulé en la convocatoria que hicieron. Me parece que yo soy de la tercera convocatoria de SIPSI Context y accedí a los grupos de estudio. Siendo muy sincera, estaba en cuarto siglo, quinto siglo, si no me equivoco, y desconocía totalmente de las terapias del conductismo. Si alguien me hubiera dicho terapias basadas en evidencia o algo así, pues les comentaba que con ese dinerito que yo recibía del Pronavec empecé a comprarme libros. Em, Empecé, digamos, a imitar cosas buenas o buenos hábitos que yo veía en otras personas. Y eso me sirvió mucho también personalmente. La organización, las reuniones también, conocer las concepciones que otras personas tenían o personas mayores, ¿no? Como en ese entonces Jesús, Brian o Stephanie Guamán, que en su momento también fue miembro del liceo. Me gustó mucho descubrir esa parte que yo desconocía completamente. Eh, los grupos de estudio estudiantil que hacen los mismos estudiantes, porque son grupos de estudio de estudiantes para estudiantes, ¿no? Ah, estaba justamente comentando a José que ahí te mandan saludos de Juliana, creo que se la conoce, Juliana Salazar y a Daniela. Entonces ahí te manda muchos Sí, saludos. gracias, Darwin. Sí, son personas que admiro y estimo bastante. Juliana, Daniela, y he podido conocer más este año. No tanto de la cercanía, pero algunos mensajitos y son buenas personas. Gracias, Diana. Y nos comentabas un poco, ¿no? Sobre esto de poder aprender hábitos, ¿no? De personas que podemos admirar, ¿no? De profesionales que quizás han forjado una carrera, han propuesto quizás cosas en pro de los estudiantes, ¿no? En pro de difundir quizás el conocimiento. Ah, sí, sí, hay cosas que yo considero es bueno adoptar si son buenas, uno puede reaplicarlas en su vida y ver qué tal. Y en el caso de la lectura, yo creo que me ha ayudado bastante. Digamos que los grupos de estudio también me impulsaron a ser una mejor estudiante académicamente, a, a poder investigar más, leer más. Mm, No sé mucho, estaría engañando, no sé mucho, pero he podido, digamos, hacer esa carrera. Ya le dicen carrera universitaria y creo que he podido correrla bien. Entonces, allí voy, allí voy. Lo que sí últimamente me está pasando y es que espero que otras personas no, es que puedan entender que
todo es un proceso, ¿no? Y que no podemos tenerlo todo en, en el año que hemos previsto o en el mes que hemos previsto, que las etapas, ese proceso de crecimiento. Porque puede pasar también que otras personas admiren lo que uno tiene o quieran lo que otro tiene y se están desesperando por tenerlo ya y se generan ansiedad, se frustran más, hasta incluso pueden deprimirse porque sienten que no están creciendo como deben. Entonces, siendo sincera, es algo que con lo que yo ahora estoy lidiando. Gracias, Diana. Sí, uno cuando es egresado usualmente puede presionarse mucho, ¿no? Incluso antes de conocer un poco cómo es el contexto laboral, ¿no? Y eso, como tú comentas, a veces choca. Pero mira, justo estás comentando ciertas herramientas muy importantes. El tema de entender los procesos, ¿no? Entender quizás cómo funciona cierto sistema, ¿no? O el hecho mismo, ¿no? De ser más compasivo con uno, ¿no? De acuerdo a las exigencias que uno puede estar teniendo, ¿no? Y cómo las aterriza quizás en una situación, digamos, más viable, ¿no? Algo que yo pasando en mi etapa de egresado, ¿no? Y más sobre todo con ahora quizás las promociones que salen de la pandemia, ¿no? Que vienen de cierta formación donde el contexto es muy diferente al cual es hoy, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, los tiempos van cambiando también, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, pues psicología no tenía tanta llegada, de ser honestos, o sea, la cantidad de personas que estudiaban no era tanta, ¿no? Ahorita, pues, si no me equivoco, es una de las carreras más Aumentando estudiadas en cada año. nuestro país, sí, sí, va aumentando cada año, ¿no? Y eso también viene con una pregunta, ¿no, Diana? ¿Tú cómo, cómo has visto o por qué le recomendarías a un estudiante de psicología con estos intereses, ¿no? Como los que tú tuviste en tu momento, donde estaba en esa etapa, ¿no? ¿Qué le brindarías? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué alcance le darías en ese sentido? Eh, bueno, siento que no soy la persona más adecuada para poder dar recomendaciones, pero desde mi posición creo que podría eh, incentivarlos, ¿no? Si, si quieren aprender sobre alguna terapia o acercarse más a un tema en específico, sería bueno comenzar desde las bases sólidas, desde las bases para poder entender bien, o tal vez desde un tema específico, porque cuando uno coge mucho, a veces puede por allí enredarse un poco. Eh, Eso es estudiar, llevar cursos, no desistir en la búsqueda de un trabajo, porque sí es muy complicado. Y lo que todo egresado busca es ingresos. No buscan ya, algunos sueñan incluso con ser independientes automáticamente. Yo tenía ese sueño, pero me va a costar un buen tiempo. Espero que no tanto. Y también podría mencionar lo de la ética, ¿no? Lo que nos incentiva el Colegio de Psicólogos, de no dar terapia si no estamos debidamente especializados en cierta terapia o debidamente también colegiados. Yo casi cometo ese error. Estaba, creo, en onceavo siglo y quería ya adentrarme, quería ya dar orientación psicológica. Decía, si lo puedo hacer en mi internado, ¿por qué no lo puedo hacer y ganar algo? Pero eso no. Volví a repasar el código de ética y eso pues no era correcto, ¿no? Éticos consigo mismos, desde donde nadie los ve. Y
Y bueno, eso también creo que les va a hacer sentir mucho mejor porque cuando ya estén muy preparados, debidamente colegiados y especializados, pues van a dar un servicio de calidad y no van a engañar a las personas, porque la salud mental es muy frágil, es algo muy importante y no se puede jugar con la salud mental a cambio de recibir 40 soles o 30 soles. Es, es algo tan profundo del ser humano o tan conductual o observable, pero es muy delicado y creo que tal vez faltaría concientizar eso con muchos profesionales, ¿no? Todos queremos trabajar, todos necesitamos comer, pero esperar esos procesos, tal vez después de ser egresados nos tome unos 1 o 2 años para estar correctamente a la orden para poder hacer terapia em, y hacerlo bien. Yo ahora humildemente puedo decir que no estoy preparada para hacer terapia, ¿no? Ni tengo tampoco em, eh, eh, algo que me avale, ¿no? Me falta mucho y es un proceso que a veces frustra porque el tiempo de espera frustra. Uno se pone a pensar, ¿cuánto tengo que esperar para tramitar el bachiller, la titulación y llevar una especialización y la colegiatura y el tiempo a veces, una de las cosas que no le gusta al ser humano es esperar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo por el bien de esas personas a las que algún día atenderemos, ¿no? Y cuando lo hagamos, estoy segura que aquellas personas que han tenido paciencia con su proceso lo van a hacer bien. Y espero yo eso, ¿no? Es una esperanza que tengo hacia el futuro, que el día que lo haga lo pueda hacer bien, ¿no? Y con las bases correctas. Eso creo que podría decirle a mis compañeros egresados o estudiantes. Mm, sí. Bueno, muy interesante lo que nos comentas, en general todo. eh, y creo que le va a servir de mucha ayuda a los estudiantes, ¿no? De nuevo, los procesos, creo que en lo que te he conocido, pues una persona que crítica en un sentido, y es difícil encontrarlo, ¿no? O sea, a veces la crítica viene siempre se ve del lado negativo, que quizás uno es un poco, eh, sí, ¿no? Un poco como contreras o trata Mm, así, ¿no? Trata mal a otra persona y dice, ah, es muy crítico, ¿no? Pero no, en el caso de Diana, yo he encontrado, y con lo que hemos venido compartiendo en algunos espacios, alguien que es crítica, pero de alguna manera lo hace de manera muy amable, ¿no? Entonces eso lo valoro mucho, ¿no? Y justamente que tengas esa perspectiva de poder revisar, ¿no? Por ejemplo, haber revisado el código de ética. Y es muy explícito el código de ética mm, igual que la ley de salud mental, es muy explícita con lo que lleva, ¿no? mm, sí. Entonces, no hay, digámoslo así, atenuantes, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Mm, Tantos atenuantes, es muy claro, ¿no? Ahora que también hay muchas realidades, hay muchas condiciones que también podemos entender, pero pues entender no significa justificar, ¿no? Sino entender es una posibilidad humana, pero no necesariamente justificar, ¿no? Muchas gracias, Diana. No sé si José tienes algunas palabras en ese sentido. Sí, sí, gracias, Darwin. También resalto las cualidades de Diana. Considero que es una persona muy ética y muy amable en su forma de ser. Eso se nota y es una calidez que se aprecia, ¿no? mm, De nuevo, ¿no? Esta recomendación de no saltarse, ¿no? Creo que cuando uno es egresado, a veces considera que hay muchas cosas que uno puede hacer, pero realmente las implicaciones éticas, las especializaciones o las certificaciones, ¿no? Incluso la colegiatura misma, tiene un mm, valor intrínseco en la carrera, ¿no? Entonces, entender ese valor también forma parte de la profesión, forma parte del ejercicio profesional. Y que lo hayas rescatado ahorita como recomendación es algo muy importante. Y bueno, también acotar, ¿no? El hecho de que como egresado, ¿no? O quizás como un estudiante, ¿no?
que tienda puentes, ¿no? Que pueda compartir estos intereses con, ya sea colegas que piensen igual o colegas que puedan estar, digamos, en otras posturas, pero lo importante es que se pueda interactuar con otros profesionales. Sobre todo esto, ¿no? Para poder ir preparándose uno cuando egresa, ¿no? Cuando entra al campo profesional, que pueda, digamos, no estar aislado, ¿no? Eso sí es algo que también rescato. Estos espacios, ¿no? Como liceo, ¿no? Como los grupos de estudio también, que hay en ciertas instituciones, ¿no? Ayudan mucho a organizarse y orientar quizás los intereses de una forma más estructurada, ¿no? Sí. Sí, sí, Gracias, José. Diana, por tu compañía, ¿no? Y también, Muchas gracias también, Darwin, José, por su tiempo y por la invitación. Lamento que mi internet no haya ayudado mucho. Ujú. No, no te preocupes, Diana. Igual ya va a haber otras oportunidades, quizás con un internet más fluido. Y reclama también, ¿no? Porque pues, si estás teniendo un servicio que deberían dar, si no te lo están dando, pues también ya no escapa de tu control, sino más bien es de las personas bueno, en este caso, el servicio, ¿no? Que presta. Mm, Pero sí, bueno, ya con eso estamos cerrando, Diana. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, esperamos que hayan también disfrutado las personas que nos están escuchando ahí por YouTube y que estas palabras sirvan de un incentivo, ¿no? Que no desfallezcan en el intento, pues, de hacer las cosas bien, ¿no? Que creo que es también lo que tratamos siempre en cada oportunidad nosotros. Siempre hacer las cosas en la vía, esperar, tomar su tiempo y detenerse con un sentido crítico y amable al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, mm, entonces esto nos lleva a la reflexión del día de hoy. Y bueno, pues ahí nos estamos viendo. Cuídate, ahí nos vemos. gracias. igual, un gusto. Hasta luego.